Hola y bienvenido o bienvenida a Español en tus oídos. Ya hemos construido la casa, conocemos a sus habitantes, los pronombres, y entendemos su estado de ánimo con ser y estar. Hoy vamos a darle vida a esa casa. Vamos a encender el motor que mueve cada frase, cada idea, cada conversación. Los verbos. Y empezaremos con el rey de todos los tiempos verbales, el más útil, el más versátil, el presente de indicativo. Puede que pienses en él como el tiempo para hablar de ahora, pero hoy descubrirás que es mucho más. Es la llave maestra que te permite hablar de tus rutinas, de verdades universales e incluso del futuro. En este episodio, te daré el sistema para dominar los verbos regulares y te presentaré a los 5 verbos irregulares más importantes del español. Al final, no solo los conocerás, sino que sabrás usarlos para describir tu propio mundo. ¿Listo para arrancar el motor de tu español? Empezamos. La lógica del motor. ¿Qué es conjugar? ¿Y por qué lo hacemos? Antes de ver terminaciones y listas, detengámonos un segundo. ¿Qué significa conjugar? Imagina que el verbo en su forma base, el infinitivo, como hablar, comer o vivir, es como un motor nuevo, lleno de potencial, pero apagado. La conjugación es el acto de girar la llave para encender ese motor y adaptarlo a una situación específica. Cada vez que conjugamos un verbo en español, su terminación nos da un paquete de información increíblemente denso. Nos dice, la persona. ¿Quién realiza la acción? Yo, tú, él, nosotros. El número. ¿Es una persona, singular, o varias, plural? El tiempo. ¿Cuándo ocurre? Presente, pasado, futuro. El modo. ¿Cuál es la actitud del hablante? Indicativo para hechos, subjuntivo para deseos, etc. Por eso cuando un hispanohablante escucha hablamos, su cerebro decodifica instantáneamente. ¡Ah! Primera persona, plural, presente de indicativo. Toda esa información en solo 3 letras. Esta es la razón por la que a menudo omitimos los pronombres. El verbo ya lo dice todo. Hoy, nos centraremos en el paquete presente de indicativo. Los verbos regulares. El plano maestro para la conjugación. AR, ER, IR. La buena noticia es que la gran mayoría de los verbos en español son como piezas de Lego. Siguen un patrón predecible y fiable. Son los verbos regulares. Se dividen en 3 grandes familias, según la terminación de su infinitivo: AR, ER, IR. Si aprendes el patrón de cada familia, puedes conjugar cientos de verbos al instante. La familia AR, los más comunes y amigables. Esta es la familia más grande y la que usaremos como nuestro modelo. Tomemos el verbo hablar. Lo primero es quitar la terminación AR para encontrar la raíz o el radical del verbo. Habl. A esta raíz le añadiremos las terminaciones del presente. Yo, habl, o, igual, hablo. Tú, habl, has, igual, hablas. Él
ella, usted, habl, a, igual, habla. Nosotros, nosotras, habl, amos, igual, hablamos. Vosotros, vosotras, solo en España, habl, ais, igual, habláis. Ellos, ellas, ustedes, habl, han, igual, hablan. Y ya está. Este patrón se repite para cientos de verbos. Trabajar, trabajo, trabajas. Estudiar, estudio, estudias. Comprar, cantar, escuchar. La familia ER, el gemelo predecible. La familia ER es casi idéntica a la familia AR. La única diferencia es que donde antes veíamos una A, ahora veremos una E. Es así de simple. Usemos el verbo comer. Quitamos ER y nos quedamos con la raíz com. Yo como, igual que en AR. Tú comes. Él, ella, usted come. Nosotros, nosotras comemos. Vosotros, vosotras coméis. Ellos, ellas, ustedes comen. Funciona para beber, aprender, correr, leer, vender. La familia IR, el hermano casi idéntico. Los verbos terminados en IR son los hermanos de los ER. Son idénticos en casi todas sus formas, excepto en dos, nosotros y vosotros, donde mantienen la I de su familia. Usemos vivir. La raíz es viv. Yo vivo igual. Tú vives igual que ER. Él, ella, usted vive igual que ER. Nosotros, nosotras vivimos. Aquí está la diferencia. Vosotros, vosotras vivís. Y aquí, ellos, ellas, ustedes viven igual que ER. Este patrón te sirve para escribir, abrir, recibir, decidir. Los múltiples poderes del presente de indicativo. Como te decía, el presente no solo sirve para hablar de ahora. Estos son sus superpoderes. Para describir rutinas y hábitos. Todos los días me levanto a las 7. Para expresar verdades universales y hechos científicos. La Tierra gira alrededor del Sol. Para hablar de acciones que ocurren en este preciso momento. ¿Qué haces? Leo un libro. Para hablar de un futuro cercano y seguro, muy común en el habla cotidiana. Mañana tengo un examen. El viernes viajo a Barcelona. Para dar instrucciones. El presente funciona como un imperativo informal. Para llegar, sigues todo recto y luego giras a la derecha. El presente histórico, para narrar eventos pasados de forma más vívida. En 1492, Colón llega a América. Los irregulares, los 5 jefes finales. Ahora entramos en el territorio de los rebeldes. Los verbos irregulares no siguen las reglas. ¿Por qué? Por la evolución del idioma. Los verbos más usados tienden a erosionarse y cambiar con el tiempo. La buena noticia es que, aunque son irregulares, son tan comunes que los aprenderás por pura exposición. Hoy vamos a enfrentarnos a los 5 más importantes. 1 y 2. Ser y estar, la esencia y el estado.
A estos dos ya les dedicamos un episodio entero. Son los reyes de la irregularidad. Aquí solo recordaremos sus formas en presente, que son totalmente únicas y debes memorizarlas. Ser. Yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos son. Estar. Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. Recuerda, doctor para ser y place para estar. 3. Tener. Tener es un verbo fundamental con dos tipos de irregularidad en el presente. La forma de yo es especial. Termina en go. Yo tengo. Tiene un cambio en la raíz. Diptongación. La e de la raíz se convierte en ie en las formas de tú, él, ella y ellos, ellas. Yo tengo. Tú tienes. Él, ella, usted tiene. Nosotros, nosotras tenemos. Ojo, aquí es regular. Vosotros, vosotras tenéis. Y aquí también. Ellos, ellas, ustedes tienen. Además de posesión, recuerda sus usos clave. Tener que más infinitivo, obligación. Tener X años, edad. Y expresiones como tener hambre, sed, frío, calor, miedo, razón. 4. Hacer. Hacer o realizar. Hacer es más sencillo. Su única irregularidad es como la de tener. La forma de yo termina en go. Yo hago. El resto de las formas son regulares como un verbo er. Yo hago. Tú haces. Él, ella, usted hace. Nosotros, nosotras hacemos. Vosotros, vosotras hacéis. Ellos, ellas, ustedes hacen. ¿Qué haces los fines de semana? Normalmente hago deporte y hago la compra. 5. Ir. Y aquí está el rebelde definitivo. El verbo ir no tiene lógica. Su conjugación viene de un verbo latino diferente y no se parece en nada a su infinitivo. Hay que memorizarla, pero como se usa constantemente, es más fácil de lo que parece. Yo voy. Tú vas. Él, ella, usted va. Nosotros, nosotras vamos. Vosotros, vosotras vais. Ellos, ellas, ustedes van. Su estructura más importante es ir más a más infinitivo, que es la forma más común de hablar del futuro en español. Esta tarde voy a estudiar. Vamos a ver una película. La gramática en acción y tu desafío. Muy bien. Hemos visto la teoría. Ahora vamos a ver cómo todos estos actores, regulares e irregulares, trabajan juntos en una escena cotidiana. La rutina de una persona. Cada mañana, soy la primera persona que se levanta en mi casa. Normalmente, abro la ventana y respiro el aire fresco. Luego voy a la cocina. No tengo mucho tiempo, así que hago el desayuno muy rápido. Bebo un café y como una tostada mientras leo las noticias. Mis hijos viven todavía en casa. Son estudiantes. Están en la universidad. Ellos se levantan más tarde. Nosotros hablamos mucho durante la cena. Mi mujer y yo tenemos que organizar bien la semana. Ella trabaja cerca de casa, pero yo voy al centro en metro todos los días. La vida a veces es complicada, pero somos felices. Tu desafío definitivo. Describe tu mundo en presente. Tu misión esta semana es usar la llave maestra que acabas de conseguir.
Vas a escribir un párrafo corto, 5 a 7 frases, describiendo tu propia rutina diaria o la rutina de alguien que conozcas. El objetivo es usar al menos un verbo regular de cada familia: ar, ir. Al menos 3 de los 5 verbos irregulares que hemos estudiado hoy: ser, estar, tener, hacer, ir. Por ejemplo, normalmente trabajo desde casa. Soy diseñador gráfico. Por la mañana leo mis correos y bebo mucho té. Tengo muchas reuniones. Por la tarde hago una pausa y voy al gimnasio. Este ejercicio te obligará a buscar los verbos que necesitas para tu propia vida y a conjugarlos, que es la forma más efectiva de aprender. ¡Felicidades! Has dominado el tiempo verbal más importante del español. Has aprendido el sistema de los regulares y has conocido a los irregulares más famosos. Ahora tienes las herramientas para empezar a describir el mundo que te rodea con confianza. Gracias por tu increíble esfuerzo. Esto ha sido todo en Español en tus oídos. Hasta la próxima.